como una infección transitoria que no dé lugar a respuesta serológica y que sea como el kick-off para que luego se produzca la malignidad. Pero bueno, esto no está muy demostrado. El tema es que hay dos picos de tiempo post-trasplante. El linfoma positivo pues aparece al principio, ¿vale? Mientras que en el Epstein-Barr negativo es más frecuente a partir del tercer año post-trasplante, ¿vale? En cuanto a factores protectores, destacar la profilaxis antiviral. En el post-trasplante nosotros ponemos profilaxis con anciclovir, que es efectivo contra el herpes 1 y el herpes 2 y contra el citomegalovirus y parcialmente contra el Epstein-Barr. Y se ha visto que riesgos relativos de 0,5 con respecto a los que no recibieron profilaxis. Y bueno, esto ya os he comentado que el trasplante combinado y el pulmón y el corazón son los que más riesgos. Luego también se puede clasificar como early o late, en función de la distribución bimodal que hemos comentado. En el trasplante alogénico, sobre todo se da al principio, en los primeros meses post-trasplante, normalmente en los primeros 6 meses. Y luego, si es Epstein-Barr positivo o Epstein-Barr negativo. Los Epstein-Barr positivos al principio y los Epstein-Barr negativos años post-trasplante. ¿Vale? Y lo que os comentaba de la patogenia, que es incierta, pero que puede haber una infección transitoria que luego dé lugar a oncogenes. Vale. Hay una clasificación de la OMS que es bastante antigua, que es de 2016, que habla como un espectro de lesión linfomatosa. Las lesiones early no se considerarían propiamente PTLD, linfoma, pero que son precursoras, hablan de hiperplasias, de lesiones mononucleosicas-like y hiperplasias foliculares que suelen ser policlonales. Cuando ya entramos dentro del linfoma, esto ya se considera, bueno, es monoclonal, pueden ser monomórficos y pueden afectar a células B, que son la mayoría, o a células T y NK. Que estas suelen ser también Epstein-Barr positivas. Y finalmente el linfoma de Hodgkin clásico, que es muy raro, que también se clasifica dentro de los linfomas post-trasplante. Entonces, a nivel práctico, en el post-trasplante pues hay un problema de monitorización, porque se ha descrito clásicamente que el riesgo de desarrollar un linfoma se asocia a la viremia por Epstein-Barr en el post-trasplante. Pero nadie se atreve a establecer un cutoff que diga cuál es el valor más predictivo de tener un PTLD, ¿vale? Entonces, sí que las guías reconocen la monitorización como una herramienta, pero después el manejo está muy poco claro. La mayoría de centros trasplantadores la usan, ¿vale? Pero pues falta estandarizar los medidores, las unidades con las que se mide y qué tipo de muestra, si es plasma, si es sangre total o si son células mononucleadas, para establecer cuál es la mejor muestra. ¿Y esto por qué es así? Porque bueno, el Epstein-Barr se compartimentaliza en diferentes compartimentos de la sangre, ¿no? Entonces puede ser, si miramos solo la sangre, o sea, el plasma, pues detectaremos solo viriones, ¿vale? Pero hemos dicho que el Epstein-Barr se establece en una fase latente en las células B. Por tanto, no detectaremos viriones hasta que las células B no se hayan expandido y hayan dado lugar al propio linfoma. Por tanto, en población general, pues solo podremos detectar viriones de vez en cuando con reactivaciones transitorias, ¿vale? Pero en los pacientes post-trasplante ya tendrán viriones detectables y no tendrán ADN en sí, si no tienen linfoma pero ya hacen viremia,
solo se podrán detectar viriones, pero no se detectará normalmente ADN de células malignas, ¿vale? En cambio, en los pacientes que ya tienen un linfoma establecido, aquí la fuente principal de ADN episomal es el ADN liberado de las propias células malignas. Por tanto, aquí en esta fase sí que la viremia nos ayudaría a correlacionarlo con el linfoma, pero en fases más precoces, como no vayamos a detectarlo en el ADN de las propias células B, es muy poco, o sea, refleja, la detección de la viremia refleja poco la carga viral que tiene realmente el compartimento celular B, ¿vale? Entonces, bueno, se han establecido diferentes datos, ¿vale? Todo es basado en estudios retrospectivos y básicamente pues han analizado los diferentes compartimentos y se ha llegado a la conclusión de que si miramos, por ejemplo, las PBMC, las células mononucleadas en sangre periférica, el cutoff estaría entre 1000 y 100 microcopias, que es un cutoff bastante amplio, pero las guías americanas sobre todo se establecen en 10.000 copias por 100.000 células, ¿vale? Luego, si se mira en plasma, pues también estaría en torno a las 10.000 copias por mililitro de plasma, y si es en sangre total, también unos 10.000, ¿vale? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer el screening en un paciente trasplantado que sospechamos que puede estar a riesgo de hacer un linfoma? Pues primero hay que establecer el riesgo del paciente. Será un paciente de alto riesgo, pues si es un mismatch, un donante no emparentado, si es un trasplante intestinal o de pulmón o de corazón, si es un pediátrico, o si ha estado inducido sobre todo con timoglobulina, ¿vale? En estos casos, la monitorización de la carga viral se recomienda que sea mensual, al menos al principio, ¿vale? Después, si ya se detecta viremia o si la viremia está aumentando, en el caso que hemos comentado, ya estaría indicado hacer un PET-TAC para descartar un PTLD, ¿vale? En los pacientes de bajo riesgo proponen solo monitorizar si hay síntomas B, ¿vale? Y lo recomiendan hacer pues cada 3 meses durante el primer año. En caso del trasplante alogénico, se recomienda, en casos de alto riesgo, una PCR mensual durante los primeros 4 meses. ¿Vale? Y básicamente eso. Entonces, una vez que tenemos un paciente que está haciendo viremia, pero todavía no tenemos el linfoma, ¿qué podemos hacer para prevenirlo, ¿no? Pues tenemos todas esas estrategias. La primera de todas, obviamente, es la reducción de la inmunosupresión, es la primera línea y es la que ha demostrado que en torno a un 60% de los pacientes responde, ¿vale? Algunos pacientes también son cambiados de tacrolimus a emetor o micofenolato a emetor porque se ha visto que también tiene capacidad in vitro de inhibir la proliferación del Epstein-Barr. Están los antivirales que, como he comentado, se ha sugerido que puedan ser un factor protector, pero es verdad que en los diferentes estudios que se han hecho en los metaanálisis no se ha visto que una profilaxis antiviral, después del tiempo que le toque al paciente, no se ha visto que esto prevenga el linfoma. Y bueno, esto es un estudio que hizo el doctor Hossain, que básicamente son 9 estudios, y se analizó específicamente por tipo de profilaxis, por tipo de órgano, por edad, y en ninguno se demostró beneficio. Después, las inmunoglobulinas tampoco han demostrado beneficios. Esto es un estudio que comparaba inmunoglobulinas más tratamiento antiviral versus tratamiento antiviral solo,
y tampoco demostró beneficio en cuanto a la aparición de linfoma. Y luego las vacunas que básicamente se están desarrollando ahora se han centrado principalmente en glicoproteínas, ¿vale? En membrana, que estimulan inmunidad celular y que no han tenido demasiados buenos resultados. Y las estrategias que se están desarrollando ahora se centran en partículas virus-like, ¿vale? Que contienen muchísimos antígenos a la vez y que favorecen una inmunidad principalmente de células T, que es lo que queremos para controlar la infección. Después, una vez que ya tenemos el tratamiento, o sea, el linfoma establecido, lo mismo, reducción de la inmunosupresión es el primer paso, ¿vale? Un 37% solo con reducir la inmunosupresión, en teoría, se mantiene en remisión, ¿vale? Y un 17% recae, ¿vale? O sea que los tratamientos quimioterápicos se centrarán en un 40% de estos, ¿vale? Si el linfoma es extenso, es grave, pues se cesará cualquier tipo de inmunosupresión manteniendo los corticoides, que son beneficiosos para el linfoma. Y luego el tratamiento se centra principalmente en regímenes que incluyen el rituximab, ¿vale? Que básicamente es R-CHOP. Normalmente se empieza con rituximab solo y si no responde, no hay una recidiva, añaden el R-CHOP, ¿vale? Que son 4 ciclos. La respuesta es en torno al 50% y se ha establecido bastante claramente que la respuesta a la inducción por después de rituximab es un factor pronóstico y de estratificación de riesgo de supervivencia. Y para el linfoma del sistema nervioso central, pues se usa el protocolo Matrix, que es altas dosis de metotrexato, fludarabina, incluye también rituximab y luego una consolidación con radioterapia y, o autotrasplante. ¿Vale? Bueno, aquí esto no son las diferentes pautas. Básicamente los indicadores pronósticos son los mismos que para un linfoma no-Hodgkin, y son el estadio IPI, la respuesta a rituximab, y no hay diferencias entre virus Epstein-Barr positivo o negativo. La cirugía y la radioterapia también han demostrado ser efectivas, sobre todo la radioterapia con intritumomab, ¿vale? Y se usa de terapia de rescate, ¿vale? Con un 60% de respuestas. Y luego, en cuanto a futuros tratamientos, futuras perspectivas, pues tenemos varios ensayos clínicos en marcha con antivirales, ¿vale? Con terapia celular, y aquí destaco con células específicas anti-Epstein-Barr y también con CAR-T, ¿vale? Algunas de ellas incluyen vacuna más terapia celular específica. Y luego también se ha visto que las células B infectadas por el Epstein-Barr expresan PDL1 o PD1 y por tanto se han propuesto los inhibidores del checkpoint como un posible tratamiento, ¿vale? Sobre todo el pembrolizumab. En el linfoma post-trasplante no se ha estudiado, de hecho, bueno, está el ensayo que os he dicho antes, pero sí que se ha visto que en los tumores gástricos el pembrolizumab tiene respuesta en general del 100%, y un 50% de los que eran PDL1 positivos respondían. Y luego en linfomas no Hodgkin refractarios también se ha visto que la asociación de pembro tenía mejor respuesta. Y en cuanto a terapia celular, destacar que hay un fármaco que se llama Tabelecleucel, que ya está aprobado por la FDA y por la EMA, pero no está financiado en el Sistema Nacional de Salud, que básicamente es una inyección que contiene más de 2 millones de células T que son específicas contra el Epstein-Barr y que están indicadas
en el linfoma post-trasplante, creo que es a partir de los 2 años, que sea refractario a primera línea con quimioterapia. ¿Vale? Son los que aparecen después de 2 años, no en esos que aparecen más al vez. No, en individuos de 2 años de edad, Vale, a partir de 2 años de edad, a partir de 2 años de trasplante. si hacen un linfoma y es refractario a quimio, ya estaría indicado. Indistintamente si es Epstein-Barr positivo o Epstein-Barr negativo. Sí, no es un criterio para la indicación. Este quedado para cualquier HLA, no es específico de una HLA. Que yo haya leído, no. ¿Con qué obstáculos nos encontramos actualmente? Con varios. Primero, que después del rituximab las células B no se regeneran muy parcialmente, y los tratamientos inmunosupresores post-trasplante también destruyen las células T. Por tanto, una terapia celular implicaría que tendríamos que tener linfocitos modificados genéticamente para ser insensibles a los inmunosupresores, con lo cual esto es una complicación a nivel tecnológica que se tendrá que valorar. Y por otro lado, en el allotrasplante, pues la utilización de terapia celular, ¿no? Puede dar lugar a un cierto riesgo de enfermedad de injerto contra huésped en el primer mes, o a CRS o a ICANS, que son síndromes de liberación de citoquinas que básicamente se producen en el primer mes y que pueden conducir a cuadros severos que a veces necesitan corticoides y que por tanto complican el cuadro. Y finalmente, nos planteamos el retrasplante después de haber tenido un linfoma post-trasplante. Bueno, pues afortunadamente los datos van a favor del trasplante. Se ha visto que a partir del año de curación del linfoma, o si el linfoma está en respuesta, es seguro un retrasplante. La mayoría han sido niños. Los que se han hecho, sobre todo, han sido de riñón o de hígado, que no tienen tanto riesgo. Se ha visto que los que recurrieron en el primer año post-trasplante, ¿vale? Pero solo recurrieron en torno a 1,5%, con lo cual prácticamente como si fuera el primer trasplante. La incidencia no es mayor. Y básicamente se han visto en casos de niños, precisamente por lo que comentábamos antes, porque son niños que no han desarrollado inmunidad contra el estigma. Y ya está, eso es todo lo que quería contaros. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda, pues... Y esto que dices de los trasplantes, o sea, la mayoría de los que desarrollamos linfoma pierden el trasplante. No tiene por qué perder el trasplante. Porque baja mucho la inmunosupresión para que no haya tanta... Hay veces que, por ejemplo, la quimioterapia puede hacer pues, el periodo del injerto, pero no siempre. Es decir, muchos mantienen el injerto y se curan del linfoma, no requieren un segundo trasplante. Pero en el caso de plantearse, se ha visto que es seguro. Hay tasas, supongo que las habrá, de una recaída post curación de ese linfoma de trasplante. Es decir, te trasplantan, haces un linfoma, te curas, Sí. y la tasa de recaída, ¿cuál es? O del linfoma de otra cosa, porque lo estás tratando con R-CHOP, que también te da una inmunodeficiencia aún más profunda. Las recaídas suelen ser en torno al 10-15%. La mayoría responden a rituximab o a rituximab más CHOP, ¿vale? En el caso de las recaídas se suele hacer el mismo régimen, porque se ha visto que es lo que más, pero más dosis y en más ciclos, ¿vale? Y si no, ya obviamente la mortalidad aumentaría porque no hay pautas de rescate. Se podría añadir la terapia celular que os he comentado, el de Cleucel, pero las tasas de efectividad ya en esos estadios cuando ya son refractarios, pues obviamente la mortalidad es mayor. Samira, si deies que la